Vamos a leer del libro de Juan, capítulo 8, versículo 23. Este es un versículo bien especial. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, hablando Jesús aquí. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Yo le voy a rogar su máxima atención para que podamos entender lo que vamos a ministrar. Vamos a hablar acerca de la diferencia entre Cristo y nosotros. La diferencia entre Cristo y nosotros. Yo sé que todos los cristianos automáticamente saben que hay una diferencia entre Cristo y nosotros, pero a veces es bueno marcarla, enfocarla, decirla, plantearla, porque no podemos tan solo el hecho de pensar de claro, Él es diferente porque Él es el Hijo de Dios y Él vino del cielo. Perfecto, tiene que haber más de eso. Y ahí es donde tenemos que nosotros ver en la palabra del Señor. Debemos entender algo, que el Señor Jesús se preocupó constantemente que los discípulos entendieran la finalidad de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. La preocupación de Jesús era que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos para que el Espíritu les guiara a toda verdad, a toda justicia, para que el Espíritu les enseñara todas las cosas, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo se iba a preocupar de enseñar la completa diferencia que hay entre Cristo y nosotros. Aquí es donde nosotros debemos entender entonces que esa diferencia que existe entre Cristo y nosotros debe ser conocida y también debe ser aceptada por nosotros. Esto puede ser una lección que continúa por toda la vida. O sea, cuando hablamos de toda la vida, hablamos de la vida cristiana. Desde que usted conoce al Señor Jesús o acepta al Señor Jesús en su vida, desde allí comienza esta instrucción o esta lección de la diferencia que existe entre usted y Cristo. Y esto puede, como dije, ser una lección para toda la vida. Esta es la única cosa con la que comienza el Espíritu Santo. No hay otra cosa que el Espíritu Santo venga a hacer antes, como dice alguien por allí, sino que es lo primero que hace el Espíritu Santo. La completa diferencia de Cristo de lo que somos nosotros. Podríamos tomar el Evangelio, por ejemplo, de Juan con un solo pensamiento, o leer el Evangelio de Juan con un solo pensamiento. ¿Cuál sería el pensamiento? Leerlo totalmente en silencio y de manera constante, con el pensamiento de buscar la diferencia que existe entre Cristo y nosotros, y la diferencia entre Cristo y las otras personas, incluso la diferencia que existe entre Cristo y sus discípulos. Ninguno de nosotros humanamente y ningún hombre humanamente puede compararse con Jesús. Ninguno de nosotros podemos siquiera pensar que tenemos igualdad con Jesús. Ni aun sus discípulos lo vieron así. Por eso también encontramos a Pedro que en el momento de su muerte, en el momento de ser crucificado, él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no era digno de morir como su maestro. Cuando usted lee eso, va comprendiendo de que Pedro tenía un claro concepto de la tremenda diferencia que existía entre él y Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre nosotros y Jesús? El problema nuestro es que no tenemos el concepto claro, y por eso quizás es que nosotros tratamos de utilizar a Jesús como nuestro sirviente, cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿cuán diferente
es Cristo de las otras personas? ¿Cuán diferente es Cristo de los mismos discípulos? Podemos ampliar incluso el evangelio de Juan y irnos a todos los evangelios con este pensamiento, leyendo cada uno de ellos, buscando en ellos la diferencia que existe entre Cristo y las demás personas. Eso será un aprendizaje para usted, será un aprendizaje para cada uno de los que lo hagan de esta manera. Y sin duda usted se dará cuenta que el Espíritu Santo está con usted leyendo aquello para ministrar su vida y hacerle ver esa tremenda diferencia. Entonces, cuando vemos entonces a través de la palabra de Dios que Jesús es infinitamente diferente a nosotros, esa diferencia es afirmada una y otra vez, y él mismo lo afirma en el versículo que leíamos como base: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. O sea, imagínate escuchando a alguien decir eso. Por eso es que el Espíritu Santo tenía que venir. El principio bíblico que lo encontramos en el Antiguo Testamento dice que no te alabe tu propia boca, sino que te alabe el extraño. Jesús sabía que no podía ir más allá de explicarle a los discípulos quién era Él en totalidad, porque existe el pensamiento humano de que ese hombre es un orgulloso. Y ante ese principio entonces Jesús decía: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. O sea, Él dice: las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Tratando de decirle a los discípulos: ustedes no saben quién soy yo todavía, no entienden, ni yo puedo decírselos abiertamente, porque su mente está basada en los conceptos humanos, y ustedes pensarán que soy un engreído, un orgulloso, que soy una persona que trata de aparentar algo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá quién soy yo. Él les enseñará quién soy yo. Entonces, cuando vemos a alguien que está lleno del Espíritu Santo, digan amén algunos. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, él está recibiendo de parte del Señor quién es Jesús. Y esa persona tiene el concepto claro de quién es Jesús y que hay una diferencia entre él y Jesús. Entonces, cuando Jesús habla aquí textualmente, dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son del mundo, yo no pertenezco a este mundo. Esa es la diferencia, y esa diferencia se convierte en un contraste a lo largo de todo el camino. Un contraste, hermano querido, de juicios, un choque de mentalidades, un choque de voluntades, un choque de ideas, un choque de valores, un enfrentamiento constante entre Él y nosotros. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. Jesús no piensa como usted, no piensa como yo, nosotros no pensamos como Él. Por eso entonces siempre hay un choque. Usted y yo procuramos y tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera, bajo nuestra idea, bajo nuestros conceptos, bajo nuestros pensamientos, y no tiene a veces nada que ver con lo que Cristo quiere que hagamos. Su naturaleza, mi naturaleza es diferente. Jesús es totalmente diferente. Él posee una naturaleza celestial. Nosotros tenemos una naturaleza terrenal. Entonces, como dice alguien por ahí, ¿qué concordancia habrá entre Cristo y nosotros? Ahí es donde tenemos que comenzar a ver. Y ahí nos damos cuenta que nadie más tiene eso, solo Cristo. Él tiene una mente divina, una mentalidad celestial. Si usted analiza su mente o analizamos nuestra mente, oh, Dios mío, nos avergonzaríamos. Los discípulos, viendo un poco el contexto bíblico, los discípulos y nosotros mismos tenemos una mentalidad terrenal. Esa es nuestra mentalidad, basada en deseos, en anhelos, basada en conceptos, en ideas, en pensamientos. Esa es nuestra realidad.
Entonces aquí es donde nos damos cuenta que los dos no pueden corresponderse. O sea, Cristo trata de llegar a nosotros y nosotros con nuestra mentalidad totalmente saturada con unas cosas terrenales, no entendemos a Jesús. O sea, ¿Jesús tiene que entenderte? No, eres tú quien debe entender a Jesús. Aquí no es el asunto que Jesús te necesita a ti. Saquemos ese concepto erróneo. Jesús te necesita a ti. ¿Para qué me necesita a mí? Soy yo el que necesito a Jesús. Es usted el que necesita a Jesús. Pero nosotros volcamos la realidad y decimos: Él me entendió. Por fin hay alguien que me entiende. Toda la vida has buscado a un Cristo que te entienda, cuando en realidad tú eres el que debe entender a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente es terrenal y la de Él es celestial. Entonces nunca vamos a encajar. Cuando vemos en la palabra de Dios, hay una brecha inmensa entre Cristo y nosotros. Es una persona absolutamente diferente. Ahora bien, tú dices, siendo así, entonces estamos en una situación de desventaja muy grande. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo el problema se va a resolver? Por eso es que debemos analizar y debemos ver la diferencia entre Cristo y nosotros para poder entender qué es lo que Dios hace a través de Cristo y a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos encajar. Quiero que entiendas. De la siguiente manera se resuelve, si puedo explicarlo. Jesús está constantemente hablando de un tiempo cuando Él estará en ellos, hablando de los discípulos, y ellos estarán en Él. Jesús habla a los discípulos de que llegará el tiempo en que Él estará con ellos y ellos estarán en Él. O sea, eso tiene que suceder en nuestra vida cristiana. Eso tiene que venir a nuestra vida cristiana. O sea, tú no puedes, hermano querido, intentar humanamente servir a Dios. Tú no puedes intentar humanamente obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu mente, tu corazón, tus deseos, tus pensamientos son un obstáculo para ello. Y Jesús aquí habla de ese proceso. Entonces, cuando llegue ese momento en la realidad más íntima y más profunda de su ser, ellos serán totalmente otros, distintos. Ahí viene entonces el proceso de la regeneración, donde Pablo habla, dice: todas las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas, una nueva criatura. Entonces pregúntate en este momento: ¿seré yo una nueva criatura? ¿O todavía estoy lidiando con esos pensamientos, con esas ideas, con esas cosas mías propias, con esas cosas que me gustan y que el Señor parece que no quiere que yo haga esto, pero a mí me gusta hacer esto? Ojalá que tu mente vaya más allá de lo que yo pronuncio con mis palabras. Entonces aquí es donde comenzamos un problema. Jesús dice: ellos estarán en mí, yo estaré en ellos. Serán otras personas distintas de lo que son en cualquier parte de su ser. O sea, usted y yo tenemos que ser distintos a lo que éramos antes de conocer a Jesús. O sea, nosotros debemos ser regenerados, cambiados, transformados por el poder de Dios. ¿Y quién provoca eso? Solo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tu espíritu, hablando de tu espíritu humano, tenemos un espíritu, fuimos formados cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios en el sentido de la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu espíritu debe ser regenerado. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Pregúntate: ¿tienes un buen espíritu?
Es que cuando tú lees la palabra y comienzas a introducirte en ella y comienzas a entender quién es Jesús, ya no ves a Jesús tan solo como el sanador, el que liberta, el que te ayuda en los problemas, el que suple las necesidades, sino que ves a un Jesús extraordinario. Es como cuando lo vio Juan en la isla de Patmos, un Jesús diferente al que él había visto en la tierra, un Jesús con ojos de llamas, de fuego, de su boca salía una espada aguda, sus pies eran de bronce bruñido. ¡Wow! Y dice Juan, que lo conocía, que había puesto su cabeza en su pecho, en su seno. Dice Juan, caí como muerto. Seguramente tú vas a ver a Jesús y piensas que es igual a cualquier otra persona. Hola, ¿cómo estás? No, hermano, cuando tú ves a Jesús, cuando tú experimentas a Jesús, te das cuenta que Él es otra cosa, diferente a los demás. Los discípulos a veces pensaron, hermano querido, que la mejor cosa era hacer ciertas cosas. Vemos aquí en un montón de pasajes en donde los discípulos pensaron que había ciertas cosas que se podían hacer. Recuerda cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de los ojos de Pedro, Juan y Jacobo, y ahí estaba Elías y Moisés, aparecieron. Y Pedro salta con un buen deseo, creo yo, ¿no? Pero humano, terrenal, total. Oh, bueno, es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta que Pedro andaba mal cuando Dios habla? Este es mi Hijo amado. A Él oíd. O sea, Pedro, lo que Él diga se hace, no lo que tú digas. No sé si está captando. Nosotros tenemos buenas ideas porque sentimos que somos hijos del Señor, vamos a la iglesia y se me ocurrió, pastor, una idea buena. No sé si me estás captando. Se me ocurrió esto, pastor, y yo creo que esto no creo que la carne y la sangre me lo haya revelado. Porque vemos esta realidad. Veamos a Pedro, analicemos a Pedro en otra secuencia, cuando el Señor habla y dice: tengo que partir, ir a Jerusalén y morir. Perfecto, Pedro escuchó, los discípulos también. Pero Pedro reacciona y dice: maestro, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Pedro, estoy recién diciendo que voy a ir a morir. No vayas, te van a matar. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Como estaba tan terrenal, ¿qué le dice? Las palabras de Cristo: apártate de delante de mí, Satanás. Era su discípulo, pero no entendía nada. Y le dice: porque pones la mirada en las cosas de la tierra y no. Entonces pregúntese, ¿de dónde somos nosotros? Si es nuestro problema, entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber una regeneración. Y el único que puede hacer ese cambio en nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces podemos pensar a veces que ciertas cosas son buenas porque están dentro del parámetro evangélico, y podemos hacer esto o lo otro, y a lo mejor podríamos hacerlo, pero nos damos cuenta que después el Señor no nos permite hacerlo. Otras veces pensamos que lo más prudente es no hacer aquello. No, que para qué vamos a hacer eso. Pero Cristo mantiene en su interior o en el interior de ellos diciendo: en efecto, tienen que hacerlo. ¿Te das cuenta que Dios siempre como que va a la contra nuestra? A ti se te ocurre algo y el Señor te dice: no. Y lo que tú no quieres hacer, tienes que hacerlo. ¿Cuál sería la lógica nuestra? ¿Perdonar a ese hermano? Yo creo que no, Señor, porque tú sabes lo que me hizo, tú sabes cómo se comportó, tú sabes, Señor, la tontera que hizo. Entonces, ¿cómo lo voy a perdonar, Señor? Amén, amén, amén. Y Él le dice: tienes que perdonarlo. Entonces, pero ya no juego más. Entonces ahí está nuestro problema. ¿Por qué? Porque seguimos siendo de la tierra y no hemos tenido esa regeneración.
El hombre exterior, hablando no de lo espiritual, sino el hombre exterior, a veces dice, es una locura lo que el Señor pide. Lo que me está pidiendo va a ser un desastre. Pero el hombre interior dice, tienes que hacerlo. Y estos dos no se reconcilian, o sea, estos dos no tienen el mismo pensamiento. Entonces ahí es donde luchamos en nuestra vida humana. Recuerda las palabras de Pablo, algunas palabras de Pablo, lo que él decía. Lo que no quiero hacer, eso hago. En otra parte decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en otra frase decía, ya no vivo yo. O sea, en el proceso de Pablo se da cuenta en un momento de clímax espiritual en donde él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. O sea, Pablo está diciendo, Cristo está dentro de mí. Y el que está dentro de mí es completamente diferente a mí. Esto es como el consejo, ¿no?, de otra persona. Tú sabes que los hijos tienen que someterse a los padres y es un asunto bien complejo, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, esa edad media compleja en donde ellos son sabios, son inteligentes, cuando saben hacerlo todo, y los padres son unos tontos. No pasaste nunca por esa etapa. Entonces ellos se creen que pueden hacerlo todo y los padres no. Retienen, no, quiero salir, no, quiero ir ahí, no. Quiero hacer, no, que ¿por qué tanto no? Entonces a ti no te gusta que te controlen. Entonces piensa por un momento, vienes de esa vida, vienes de esa forma de vida que no te gusta que te controlen en nada y ahora quieres que el Señor tome el control. ¿Se lo vas a dar? Todo depende, porque depende de si qué me permite hacer. ¿Te das cuenta que estamos todavía ligados a ese tipo de cosas? Que todavía no dejamos que el Señor controle toda nuestra vida. G. Ávila decía, sonríe que Cristo te ama. Y usted dice, no, yo pienso sonreír, yo no soy hipócrita, yo no me río porque no tengo ganas de reírme. Entonces Cristo es completamente diferente a nosotros y Él está dentro de nosotros. Hablo de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que han recibido al Señor Jesús, los que le han aceptado, los que ahora tienen el Espíritu Santo fluyendo en su vida y que los deja todos constantemente intranquilos porque quieren buscar más de Dios. Entonces nuestra educación cristiana, hermano querido, el Espíritu Santo nos lleva a seguir a Cristo, seguir el camino del Señor. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en un momento a los discípulos y a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí. Pero eso no lo captamos nosotros. Decir, bueno, Él está hablando de ciertas cosas. No, está hablando de todo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, eso es, ¿cómo se le llamaría? Eliminar totalmente los sentimientos y las emociones. Imagínate tú eliminando tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, todo, eliminando todo eso, sacándolo fuera. Y solamente lo que Cristo quiere. Tú dices, no, que así no podría ser feliz porque no voy a poder hacer lo que me gusta, no voy a poder ir donde yo quiero. Entonces al final, ¿cómo va a ser una vida libre? Te estoy llevando un momento difícil, ¿no? Negarse a sí mismo, sus propios argumentos fuera, sus juicios, su sentido común, dejarlo eliminado totalmente. Aquí, ¿qué importa lo que tú piensas? ¿Qué importa lo que tú quieres? Es como decir una lucha tremenda ahí, diciéndole al cuerpo constantemente: no me interesa lo que se te ocurra, a mí me interesa hacer lo que Cristo quiere. Eso es lo que Cristo vindica constantemente. O sea, Cristo siempre está marcando eso. ¿Saben? Los hombres han hecho las cosas más locas desde la perspectiva de este mundo.
y han sido reivindicados. O sea, la gente que viene a Cristo después de una vida de pecado, de maldad, que han hecho las torpezas más grandes, los pecados más increíbles, pero vienen a Cristo y Él los cambia. ¿Te acuerdas en el mundo que no te podían tocar el hombro, no te podían decir nada porque tú agarrabas y vuelvo, pero salgan para afuera? ¿Qué venir? Y al tiro inmediatamente tu reacción, ¿por qué? Porque eso eras tú. Es que somos párrafos. Entonces, claro, inmediatamente sacabas tú. ¿Qué? Entonces ahora el Señor en ti, alguien viene, te ofende y tú agachas la cabeza. Quieres darle, pero el Espíritu te dice, no, calma. Si es necesario te pone un calambre en el brazo para que no lo mováis así. O sea, porque toma el control de tu vida. O sea, la idea es que Él te controle, que Él te guíe y que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Porque no puedes de otra manera, es imposible. Con buenos sentimientos, con buenos deseos, con buenas cosas, no se puede servir a Dios. Hay gente que piensa que yo voy a la iglesia, ¿y qué? Es que yo canto, ¿y qué? Es que yo hago aquí tal cosa en la iglesia, ¿y qué? El asunto es que Cristo viva en ti. Ahora, cuando hablamos de la autoridad de Cristo sobre nosotros, hablamos de que Él tiene el control de nuestra vida y todos nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, entre comillas, deben ser controlados por el Señor. Algunas cosas no van a funcionar como tú quieres, ni van a ser como tú quieres, porque el Señor decide cómo debe ser. La diferencia la hace Cristo, que está dentro de nosotros. ¿Quién está dentro de ti? Pero dilo con ganas porque parece que es como que no te gusta que esté ahí. Ahora, esta es la primera lección que el Espíritu Santo nos da, de acuerdo al contexto bíblico. Lo primero que hace el Espíritu Santo es revelarte a Cristo. Cuando se habla de revelar a Cristo, significa que nos muestra quién es Jesús. Y cuando tú conoces quién es Jesús, tú no andas así orgulloso, sino que andas humilde. Porque el que realmente es grande no eres tú, sino el que está dentro de ti. Ese sí que es grande, ese sí que es poderoso. Entonces, a cualquiera que entre dentro del Evangelio, el Espíritu Santo le va a enseñar esta gran diferencia, esta gran división, que Él es una cosa y nosotros somos otra. Nunca podemos estar seguros de que estamos realmente en lo correcto, porque la verdad es esa, hermano querido, salvo que nos sometamos totalmente a Él. ¿Cómo sabes que tú estás en lo correcto? ¿Cómo sabes que estás haciendo lo correcto? ¿Cómo sabes que todo lo que tú haces está en lo correcto? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque a ti te gusta? ¿Porque te causa placer? ¿Porque te causa alegría? Porque no, esto es lo que yo siempre hago y estoy acostumbrado, es una forma de vida. ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? ¿Tienes realmente una relación con Dios que te pueda dar luces de que estás en lo correcto? Esta es la razón, hermano querido, de por qué la oración ha de tener un lugar importante en la vida de los hijos de Dios. Y es por eso que la oración tenía un lugar importante en la vida de Cristo, aún estando aquí. Porque imagínate, Él era el hijo de Dios. ¿Para qué orar tanto? Tú dices, yo soy hijo del Señor, protegido por el Señor, guardado por el Señor, cuidado por el Señor, Él me bendice, Él me ayuda. ¿Para qué orar tanto? Soy hijo de Dios. A mí me va a ir bien porque soy hijo de Dios. ¿Me sigues? Jesús era el hijo de Dios, pero vivía una vida de oración. En cierto ámbito y en cierto sentido, el mayor problema que tú puedes enfrentar es ese, la oración, la falta de oración. Hay
cristianos que no oran nunca. Deberían llamarse oran nunca. O sea, esta es la realidad, la triste realidad, porque no entendemos quién es Jesús en nuestra vida. Debemos entender esto. Ahora, Él, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba bajo la unción del Espíritu Santo, el que no tenía pecado alguno en su persona, y sin embargo debe pasar toda la noche en oración después de haber tenido un día cansado, agotador, pesado de trabajo y sanidades y milagros, y pasaba toda la noche en oración. Una y otra vez te encuentras con el Señor Jesús en los pasajes de los evangelios, y se fue al monte a orar y estuvo toda la noche orando. Se llevó a Pedro, Juan y Jacobo a la oración. Entonces la pregunta que nos hacemos: ¿por qué Él debía orar? Haz esta pregunta: ¿por qué Él debía orar? ¿Sabes? El Señor Jesús debía mantenerse en oración debido a que había otras influencias. Habían otras cosas que estaban tratando de llamar su atención y su consideración ante la respuesta a la obediencia a Dios. O sea, si Jesús no oraba, podía desconectarse de la voluntad de su Padre. Por eso tú lo ves orando en el huerto, hermano, en el huerto, orando al Padre. Estaba orando, pero sin embargo allí su humanidad aflora. Y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, no me lleves a la cruz. No quiero morir allí. No quiero que me golpeen. No quiero ese maltrato. Si es posible, cambia esto. Pero después, como que, no sé si te ha pasado, como tú estás orando de repente y se te va tu mente, se va para otro lado y te pierdes y tienes que: Señor, disculpa, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y Él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, me someto. Ahí es donde está la realidad. La oración es la que nos mantiene en la obediencia a Dios. Y el Espíritu Santo viene a tratar con tu vida cuando está operando, obrando, actuando en tu vida. Te lleva siempre a la oración, siempre buscando la presencia de Dios para ser guiado por el Espíritu. Él tenía que mantenerse constantemente en una línea con la unción, en armonía con el Espíritu bajo cuyo gobierno se había colocado. ¿Por qué? Porque Él no decidía nada por sí mismo. Él no decidía las cosas. Le preguntaba: ¿por qué haces esto? Porque mi Padre me envió a hacerlo. ¿Por qué hablas esto? Porque mi Padre me dijo que lo hablara. Entonces cuando te pregunten a ti: ¿por qué estás haciendo esto, hermano? ¿De qué te metí? O sea, ¿cuál es tu reacción? Disculpa, yo lo hago así rápido, pero tú te vas más allá. Yo pienso que tu mente se abre un poco más y entiendes a lo que me refiero. Porque muchas veces hacemos cosas que se nos ocurren, se nos viene a la cabeza y que yo creo que están bien. Es que si es para el Señor, es bueno. Pero ¿estás realmente dentro de la voluntad de Dios? Si el Señor Jesús debió hacer eso, buscar a Dios constantemente en la oración, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Usted sabe, ya vamos a un culto de oración y ¿cuántos vienen? Oh, mejor ni contarlos. Llamamos a un clamor de oración, desaparición, rapto. Porque nadie tiene que ver. No, que pastor, a mí me cuesta orar. Lógico que a todos nos cuesta. Pero si queremos tener una comunión con el Padre, ¿qué tenemos que hacer? Orar.
Porque lo único que nos mantiene ligados a Él, el Espíritu nos lleva a clamar al Señor para necesidad de nuestra vida. Porque nuestra vida quiere levantarse, o nuestro viejo hombre quiere levantarse, quiere asomarse, quiere gobernar, quiere mandar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia hoy día? Quédate en la casa, sale con tu familia, llévala a pasear, anda allá, anda acá. ¿Para qué tanto evangelio? ¿Para qué tanta iglesia? Puro cantar un rato, mejor quédate aquí. Y ahí tú y yo comienza a aflorar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¡A la oración! Señor, ayúdame, Señor. Reprendo esta carne, Señor. Esta carne floja que se quiere quedar acostada, Señor. Esta carne floja que no quiere alabarte. Esta carne floja que no quiere ir a la iglesia. ¡Ay, tiene fuerza para ir a hacer otras cosas, pero no quiere ir a la iglesia! Señor, ayúdame. Ahora, mira otra cosa. Nosotros, Jesús que oraba todo lo que oraba, y nosotros ni siquiera estamos a su nivel. Él no tenía pecado. ¿Y tú? ¿Y yo? O sea, con mayor razón tenemos que orar. O sea, con mayor razón tenemos que ir a la voluntad del Señor constantemente. Porque nosotros vivimos de emociones. Nuestras emociones ligan nuestra vida y nosotros nos sentimos bien si los hermanos nos saludan, todos contentos. Oh, le caigo bien a todos los hermanos, aleluya, qué lindo es la vida evangélica, aleluya. ¿Y qué pasa cuando uno se te asoma mal? Cuando uno no te tiene buena, cuando uno no te saluda, cuando anda hablando de ti. ¿Qué pasa ahí? Se te derrumbó la vida evangélica. Hasta ahí llegaste y ahora andas, estoy llorando, ¿no? Y andas contando al otro hermano. El hermano tanto anda hablando de mí, yo no sé qué le he hecho. El hermano está mal, el hermano está mal. ¿Y qué estás haciendo? ¿Tú estás hablando del hermano? No, pero es que él anda hablando mal. Yo estoy diciendo lo que él anda haciendo. Entonces estás cayendo en lo mismo. Y eso significa que el diablo te embaucó porque no estás orando. Cuando tú andas preocupado del chisme, del cagüino, de todo ese tipo de cosas, es porque tu oración está muy débil. Porque no creo que estés orando, Señor, ayúdame a conocer los chismes nuevos. O revélame, Señor, lo que pasa en la mente de los hermanos. Imagínate, ¿qué estás pidiendo? Apenas sabes lo que pasa por tu mente. O sea, hay realidades, hermano querido. Entonces, en esta naturaleza que tenemos, todo es un conflicto. Funciona muy violentamente en nuestra vida y constantemente lo hace en contra de Dios. Seamos honestos, cuando tú te enojas con alguien, ¿por qué te enojas con Dios? ¿Te has fijado? Los hermanos que se enojan tienen un pleito, una discusión, una pelea, platas deudadas, qué sé yo, lo que sea, y se enojan con Dios. No voy más a la iglesia. No voy más a la iglesia. Porque no, es que ese hermano, no, es que esa hermana, que no, es que esta familia, que aquí, que allá. ¿Qué tiene que ver Dios con las acciones de los seres humanos? ¿Cuánto más necesario, hermano querido, es entonces para nosotros tener una vida de oración en la que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de mantenernos en la dirección correcta, de enfocarnos en la dirección correcta, mantenernos en la línea del propósito divino, manteniéndonos en los caminos del Señor y por supuesto, en los tiempos del Señor? Si hay una cosa que un hijo de Dios aprenderá bajo el señorío del Espíritu, es este importante punto: saber la diferencia que es Él con nosotros. Cuán diferentes somos de Él. Pero aquí viene la parte buena. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Porque en esta dispensación, hermano querido, si somos verdaderamente hijos de Dios, hermano querido, Cristo está en nuestro interior. O sea, esa persona tan diferente a nosotros está en nuestro interior. Por eso que las personas cambian. ¿Te has fijado?
Por eso que las personas dejan la droga, el alcohol, dejan su vida pendenciera, su vida de robos, dejan su vida de malos tratos, dejan su vida de destrucción y de pecado y pasan a una nueva vida. Y la gente dice, pero ¿cómo cambió este? ¿Qué le dieron? ¿Qué tomó? ¿Dónde compró esa pastilla? Entonces nos damos cuenta que hay un cambio increíble, extraordinario, que solo Cristo a través del Espíritu Santo lo puede provocar. O sea, ni siquiera te puedes tirar flores y yo cambié. ¿Qué? Tú trataste de cambiar por años y no pudiste. Pero cuando Cristo, le abriste tu vida a Cristo, ahí recién comenzó el proceso de cambio para tu vida. Ahora Cristo en nuestro interior. Esa es la segunda fase, hermano querido, de este asunto de la diferencia. La primera fase es el hecho de la diferencia entre Cristo y nosotros. Y tú tienes que aceptar esto, porque es así. Ahora, la pregunta es, ¿quieres ahora en este mismo punto y en este mismo momento, justo ahora resolver esto? O sea, entender realmente lo que es tener a Cristo en el interior. Porque Cristo es una persona completamente diferente. Entonces no es que Cristo venga a tu vida para ayudarte en los deseos tuyos, pasiones, anhelos, tus sueños. Lo que pasa es que necesito al Señor porque tengo unos proyectos muy buenos. El Señor dice, ¿tus proyectos? Nada. Yo tengo proyectos buenos. Eso es lo que nos cuesta entender. Entonces, aquí es donde tenemos, hermano querido, que entrar en este punto. Creo que cuando estoy perfectamente en lo cierto, Él aún puede ser completamente otro. A veces pensamos que teniendo a Cristo en el interior, pensamos que todo lo que hacemos es perfecto. Yo jamás puedo depositar, ni usted ni yo podemos depositar nuestra confianza en mi propio sentido de rectitud. Yo no puedo pensar que todo lo que hago es correcto. Porque lo que tengo que hacer es someter mi actitud o mi rectitud al Señor. O sea, el Señor es el que tiene que decirme si estoy bien o estoy mal. Pero ¿cuándo se lo va a decir? Si no, ahora nunca. Cada vez que oramos vamos al Señor a decirle, Señor, estoy delante de tu presencia porque necesito de tu ayuda, Señor. Tengo un negocio, tengo esto otro, tengo ganas aquí, Señor. Oh, vi unos zapatos muy lindos, Señor. Oh, vi un esto. Y la hermana dice, viste vestido, esta falda, Señor. Hoy si tú me dieras esta cocina, Señor, hoy que yo te agradecería toda la vida. Esas son nuestras oraciones. Ay, Señor, dale un nuevo trabajo a mi esposo para que le quede platita y yo pueda comprar algunas cosas que quiero comprar, Señor. ¿Qué es? Pero ¿quién va a la presencia de Dios a pedirle, Señor, haz tu voluntad en mí? Enséñame tus caminos, Señor. Enséñame lo que debo hacer. Sácame, Señor, de mis errores. Ayúdame a verlos. Ayúdame a entender que estoy equivocado. Ahora cuando hablamos de esto, hermano querido, esto es muy extremo, es radical totalmente, pero es muy necesario. Porque nosotros jugamos a la iglesita. El día domingo nos vestimos de evangélicos, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, todos aquí contentos porque jugamos a la iglesita. Y ponemos una cara de iglesia. Muchos de nosotros hemos aprendido, hermano querido, y debemos aprender de las lecciones que el Señor nos entrega. No estamos hablando de un libro, no estamos hablando de algo así. Estamos hablando de nuestra propia experiencia con Dios. Porque cuántas veces nos hemos sentido que vamos avanzando, pero avientan popa y chocamos con un muro. ¿Y qué decimos? El diablo se levantó. El diablo se enojó con nosotros porque estábamos haciendo la voluntad del Señor, porque el diablo sabía que lo que íbamos a hacer. No, me vengas con esa. A lo mejor Dios te detuvo. Pero es que yo quiero, quiero ir a Madrid. Estoy poniendo esa idea loca, ¿no? Porque usted quiere, usted dispone.
yo quiero ir a tal lugar y siento, le ponemos ese apellido, siento del Señor ir allá o hacer aquello. Y nosotros tenemos que dar por hecho que es Dios. Y comienza, porque sentiste el Señor y de repente, ¡pa! Un muro. El diablo se levantó, hermano. Entonces la pregunta sería, ¿estás seguro que fue el diablo? Sí, porque el diablo se opone a todas las cosas de Dios. ¿Pero estás seguro? Sí, porque yo siento en mi corazón que es lo que tenía que hacer. Entonces viene la otra pregunta, la última y la tercera en la vencida. ¿Dios te dijo que hicieras eso? Es que yo estaba un día y se me ocurrió. O sea, Dios no te dijo. Es que yo lo pensé y mi corazón y sentí como una emoción. Pero te dijo Dios. Yo se lo conté a mi esposa me dijo que estaba bueno. Pero te lo dijo Dios. Entonces al final cuando hurgueteamos ahí, nunca te lo había dicho Dios. ¿Sabe? Muchas veces hemos estado muy seguros de que estábamos en lo cierto. Y hemos proseguido hacia adelante para seguir nuestra rectitud en determinado juicio. O sea, nosotros decidimos en cierta manera lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se ha fijado? Nosotros decidimos lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es justo y lo que no es justo. Nosotros decidimos, esto está mal, esto está bien. Y hemos fracasado. Y penetramos en una tremenda niebla, en oscuridad, una perplejidad, es una palabra muy complicada, o en un desconcierto, en una cosa terrible en nuestra vida. Porque nosotros estábamos muy seguros de que teníamos la razón, de que estábamos haciendo lo correcto, pero mira dónde acabamos. Mira dónde terminamos, totalmente desconectados de Dios. Totalmente desconectados de la voluntad, del propósito del Señor. Y cuando llegamos a pensar en ello y lo colocamos delante del Señor, tenemos que preguntarnos, hermano querido, si lo que estábamos haciendo es correcto o no. Lo que debemos hacer es esperar en el Señor la respuesta. En mis años he aprendido de que cuando Dios no me responde en algo, ahí quedó. Era una buena idea, porque el diablo también trae ideas. Trae ideas. A veces somos un poco precipitados. Nuestro propio sentido de rectitud nos hace precipitarnos. Tú te enteras de algo y alguien está hablando de ti y dice, ya, al tiro, ya vieja, arréglate, vamos al tiro nomás, vamos a ir al tiro a aclarar esta cuestión. A mí me gusta aclarar las cosas al tiro, pero mi hijo, ¿para qué? No, voy a arreglar esta cuestión. A mí no me gusta que hablen de mí. ¿Qué tienen que hablar hablando de mí? Y te precipitas. Y agarra el auto y llega allá. A ver, hermano, ¿qué pasó conmigo? O sea, no esperas. Tú tienes que esperar. Si alguien habla de ti, bueno, déjalo. A lo mejor está desocupado. Miremos un caso bíblico. David. Veamos esto. La motivación de David en un momento de la historia era una motivación correcta cuando hablamos de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Entonces el sentido de David sobre el propósito que Dios tenía estaba bien. O sea, estaba bien. Él sabía que Dios quería llevar el arca a Jerusalén y tenía razón suficiente para hacerlo. Dios quería que el arca estuviera en Jerusalén. Pero David tomó eso en su alma con su idea de cómo llevarla. ¿Te fijas? Dios quería que estuviera en Jerusalén. Perfecto. Pero él creó una idea de cómo llevarla. Dios la quiere allá, la vamos a hacer en grande. Vamos a hacer buena la fiesta.
Eso era. Y listo, pone en su alma la idea y trabajó en ello, o sea, con entusiasmo. Dentro de sí comenzó a trabajar, a planear y comenzó a llevarlo a efecto, a cabo. O sea, se esforzó para llevar el arca y así construyó un carro nuevo. Puso el arca sobre el carro. La motivación, buena. Nada que decir. El motivo, bueno. La buena idea, alguien puede decir, aplaudible, extraordinario. Un espíritu devoto de David, claro que sí. Lo metió entonces en esta situación tan terrible que Dios se enojó. Entonces piensa por un momento, tú estás haciendo algo en la voluntad de Dios. Dios quiere algo y tú lo estás haciendo en la voluntad, pero a tu manera. David lo estaba haciendo a su manera y Dios se enojó. Entonces dice, pero ¿cómo es la cuestión? O sea, Señor, usted me dice que ya esta cuestión para allá y después me dice que no así. Usted quiere servir a Dios y de repente el Señor viene y le pega un golpe con la misma palabra de Él y usted se enoja y dice, bueno, ¿cómo entonces? Si yo estoy aquí con el mejor deseo, con el mejor anhelo de servir al Señor, vengo a buscar de la presencia de Dios y más encima me retan. Pero si no lo estás haciendo de la manera en que Dios quiere, no está bien. ¿Qué pasó allí en la historia? Dios hirió a Usa. No le he dado ni una cita, ¿cierto? Bien. Y Usa murió delante del Señor. Y el arca fue a parar a la casa de Obed-Edom y permaneció allí. O sea, ni siquiera pudieron llevarla a Jerusalén. Tuvieron que dejarla en el lugar más cercano, en la casa de Obed-Edom. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida porque el arca estaba allí. Todo porque un hombre tuvo una buena y correcta idea. Pero no había esperado en el Señor. Y ahí está el problema. No había esperado en el Señor. Se precipitó, se aceleró, se adelantó. Tú sabes lo que sigue en eso, ¿no? Más adelante dijo David a los jefes de los levitas, hablando de esto: vosotros que sois principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, ¿qué está diciéndonos aquí el Señor? Todo tiene un principio, tiene una ordenanza, tiene una forma, tiene una manera, y tú no puedes escapar de esa realidad. Tú dices, ¿qué le gustará al Señor? Lee la Biblia. ¿Cómo le gustará? Lee la Biblia. ¿Cómo quiere el Señor que lo hagamos? Lee la Biblia y te vas a dar cuenta lo que Dios quiere que tú hagas y cómo quiere que lo hagas. ¿Me estás oyendo? La instrucción de Dios estuvo allí todo el tiempo, pero él no había esperado en el Señor, no analizó, no dijo a los suyos cómo podremos llevar el arca, cómo se debiera llevar el arca o cómo se debiera traer el arca a Jerusalén, porque está allá, pero tenemos que traerla. ¿Cómo se debe hacer? Por favor, los sabios, díganme cómo hacerlo. Si David hubiese llevado su entusiasmo devoto tranquilamente delante del Señor y hubiera orado como muchas veces lo hizo, porque no es que David no oraba, recuerde que él oraba y le pedía al Señor, pero aquí no lo hizo. Se entusiasmó tanto: vamos a llevar el arca, por fin vamos a llevar el arca y la presencia de Dios va a estar aquí, aleluya. Y el entusiasmo le duró menos que la nada. Si él hubiera hecho las cosas bajo la instrucción de Dios, que Dios le había dado a Moisés, en efecto, entonces él hubiera hecho la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debe analizar su vida, porque constantemente nosotros ponemos nuestra rectitud. Nuestra rectitud. No, es que yo soy correcto. No, a mí no me gustan estas cosas. A mí no me gustan así. Que aquí, que allá. Y que pongo acá. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos enseña el Señor? Si David hubiera hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no hubiera habido ningún muerto. Entonces, si podemos, hermano querido, si podemos obtener una idea muy buena para el Señor, claro que podemos tenerla,
pero tenemos que someterla al Señor. Tenemos que preguntarle al Señor si es lo correcto, para estar absolutamente seguros de que no se trata de una idea exclusiva nuestra, sino que tiene que ser del Señor. El pensamiento de Dios debe estar en nuestra vida. Y es muy importante aprender a Cristo, aprender de Él. Él es completamente diferente a nosotros. Por eso Él se mantenía sujeto a la voluntad de su Padre y no hacía nada que su Padre no le hubiera dicho. Lo podemos ver en los evangelios una y otra vez. Y esto nos lleva a ver una gran diferencia entre muchos cristianos. La gran medida o la gran cantidad que divide a los cristianos en dos clases. Los cristianos pueden ser principalmente divididos en estas dos clases. Existe una clase muy amplia de cristianos para los cuales el cristianismo es algo objetivo o es exterior. ¿Me está escuchando? Es una cuestión de haber adoptado una vida cristiana, de haber tomado una vida cristiana, de modo que ahora ellos hacen un montón de cosas que no acostumbraban a hacer antes. Seamos honestos, hay mucha gente que llega a la iglesia y cambia ciertas actitudes de su vida que antes no las hacía y dejó de hacer otras que antes hacía. Y ellos dicen, esto es el evangelio porque yo cambié. Lo hacen como algo exterior. Antes yo iba allá a las discotecas y bailaba toda la noche y tomaba y hacía y fumaba. Ahora yo no lo hago. Vengo el domingo aquí y canto y alabo a Dios. Eso no lo hacía yo antes. No sé si me entiende. Antes el que me tocaba el hombro, recibía como. Ahora no. Me retengo. ¿Me entiende? Entonces cuando lo hacemos algo exterior, pensamos que estamos en lo correcto. Muchos de ellos van a las reuniones, van a la iglesia, leen la Biblia, un montón de cosas que no solían hacer antes y ahora no hacen otro montón de cosas que antes participaban. Eso es lo que tienen más o menos bien en esa clase de personas. Ahora es una cuestión de hacer y no hacer, de ir o no ir, de ser un buen cristiano exteriormente para la visual de los demás. Y él dice, yo no veo, discúlpeme, está en la fiesta con todos los amigos, yo no veo aquí, pero en la casa es otra cosa. Ese es nuestro problema, porque lo hacemos exterior. Y ese es el problema de muchos cristianos viviendo hoy día. Viven una vida doble. Entonces hay que venir a pegarse con la piedra en el pecho, por decirlo así, el día domingo, porque hay que ir a la iglesia y demostrar que somos evangélicos. No es cosa que el pastor piense que estoy mal, no es cosa que los hermanos piensen que estoy mal. Entonces sí, para que no me vean en la calle el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y me digan, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Entonces yo vengo mejor. Así les demuestro que estoy sirviendo al Señor. Entonces hay una clase bastante grande de ese tipo de cristianos con sus diferentes grados de luz. Pero hay luz y sombra en muchos. Indudablemente una clase muy grande de cristianos así. Hay otros para quienes la vida cristiana es algo interior. Un caminar con el Señor. De conocer al Señor. De conocer lo que hay en el corazón del Señor en mayor o menor grado. O sea, esto es lo importante. Esa es la naturaleza de de un verdadero caminar hacia el interior con un Señor que vive en tu propio corazón. Y eso, hermano querido, trae una gran diferencia. Entonces hay una ley del Espíritu en nuestra vida que nos lleva a través del Espíritu el Señor a mostrarnos quién es Jesús. Y esa es la primera lección que el Espíritu Santo nos da. Yo sé que mucha gente pide unción, pide poder, pide autoridad, dones, sanidad para sanar a los enfermos y todo lo demás. Y quizás está bien, pero eso está en un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto plano. La primera lección que tú debes aprender es ver la diferencia que hay entre nosotros y Cristo. Entonces, cuando tú sabes que Cristo está en ti, hay una persona diferente a ti allí.
Y ahora tus deseos, tus pasiones, tus anhelos no sirven de nada al lado de lo que Jesús quiere. Él es mayor, Él es más grande, Él es más poderoso, Él es más sabio, Él es más inteligente. O sea, en otras palabras, ¿por qué no dejarle el control de mi vida al Señor? Y Señor, tómala tú, porque yo hago puras tonteras, Señor. Yo hago puras torpezas, Señor. Yo me equivoco todo el tiempo, pero si tú la controlas, esta vida va a ser diferente. ¿De qué manera el Espíritu hace que conozcamos esa diferencia? El Espíritu siempre nos habla a nosotros usando palabras y un lenguaje audible. Y ahí es donde nosotros debemos tener atención. Nosotros quizás podemos oír una voz exterior. Este es el camino, anda por él. Pero siempre debemos llevarlo a su palabra, al propósito y voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber? El apóstol Pablo dice algo. La ley de la vida o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No hay forma de que tú puedas conocer la voluntad de Dios si Cristo no está en ti. ¿Cómo vamos a saber por qué medios vamos a ser iluminados en este asunto? Sobre la diferencia entre nuestros caminos, entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y los del Señor. ¿Cómo vamos a saber la diferencia? ¿Cómo vamos a tener luz? Juan 8:12, ¿sabe lo que dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora tú dices la vida, dice la vida, pastor. Sí, pero recuerda quién es la vida. Tendrá la luz de Cristo. Aquí es donde tú y yo debemos entender que tener a Cristo es algo sorprendente, es algo extraordinario. Aleluya. Pablo advierte y dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando tú ves a un creyente, a un cristiano que ha sido regenerado, cambiado, transformado y tiene a Cristo en su vida, él lucha en contra del pecado hacia su vida. Él lucha para no pecar porque Cristo está en él. Pero cuando tú ves a un creyente supuestamente que viene a la iglesia pero no ha sido regenerado, esa persona no está luchando en contra del pecado. Él acepta lo que venga en su camino. Él acepta lo que ocurra en el día, lo que ocurra en la mañana, en la tarde o en la noche. Él vive el día como se le presenta. Pero tú vas a ver a creyentes que van a huir de tentaciones, que van a salir de lugares, que no van a ir a ciertos lugares, que no se van a asomar en ciertos lugares, que no van a aceptar ciertas invitaciones, porque ellos están luchando en contra del pecado. Todo aquello que le pueda provocar pecado, ellos lo eliminan. Entonces el Espíritu Santo viene para educarnos, guiarnos en esa vida. Es decir, conocemos el pensamiento del Espíritu sobre el asunto por medio de un avivamiento a través del cual detectamos, entendemos y discernimos la vida. Y la vida divina del Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Me estás escuchando? Cada uno de nosotros vamos a experimentar de forma diferente por los niveles de entendimiento que tengamos. Yo predico en forma general aquí, pero cada uno de ustedes ha captado de una forma diferente por su nivel de crecimiento, de madurez
o de comprensión, por su estado emocional o por su estado anímico. Increíblemente todo afecta. Porque cuando el nivel de crecimiento está en tu vida y te has llevado el Señor a un crecimiento constante, paulatino, en donde tú vas creciendo y entendiendo la voluntad de Dios, entonces puedes captar más de lo que Dios tiene que entregarte. Pero cuando tu nivel es pequeño y lógico, tú estás allí, es como meter a un niño de primero básico al primero medio y enseñándole materias que nunca él ha escuchado y ha nunca dominado y apenas sabe leer. Por eso el Señor trata con cada uno de nosotros en forma diferente. Pero lo primero que debes entender es la diferencia de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo está en tu vida, está en tu corazón, tú eres otro. Wow, y todas las cosas más increíbles pueden suceder. Porque Dios puede revelarte cosas que otros no entienden. Porque Dios puede abrir tu mente a cosas que otros no comprenderán nunca. Porque Dios es el que está en tu vida y Él revela lo que quiere revelar a cada uno de sus hijos. Aleluya, déjame terminar. El Espíritu siempre está preocupado de mostrarnos a Cristo para que nosotros sepamos a quién tenemos dentro. El Espíritu siempre está preocupado de cuidar esa vida. No puede permitir nada que llegue a interferir en esa vida que fluye a través de nosotros. Usted debe entender que siempre que haya algo que venga a entristecer al Espíritu, va a haber una lucha constante. Porque va a limitar la operación del Espíritu o va a limitar el funcionamiento del Espíritu. Y ustedes inmediatamente van a recurrir a la ayuda que necesitan. El Espíritu va a gemir dentro de usted. Allí es donde dice la palabra de Dios que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Porque cuando está siendo presionada tu vida por espíritus contrarios, el Espíritu gime dentro de ti para que tú te vuelques a buscar la ayuda que necesitas. Como decían los antiguos pentecostales, hay que recurrir a la sangre, hermano querido. Hay que proclamar la sangre de Jesús para que tu vida sea libertada. Y ellos lo proclamaban con una fuerza tremenda. Y cuando tú proclamas la sangre de Cristo, el diablo sabe de lo que estás hablando, porque con la sangre de Jesús el diablo fue vencido, el pecado fue derrotado, Él nos dio la victoria, Él en su sangre nos ha libertado. Esa sangre preciosa está siempre sobre la base de lo cual debemos estar para hacer frente a todo lo que entristece al Espíritu y limite su funcionamiento. Por esa sangre es la que llegamos a conocer a Cristo, a conocer esta forma de vida en plenitud, cada vez mayor. Hoy me refugio en su sangre. El diablo puede enviar todos los dardos que quiera en contra de tu vida, en contra de mi vida. Hoy me refugio en su sangre. Sangre preciosa que limpia, sangre preciosa que lava, sangre preciosa que fue derramada para la liberación de todo hombre y mujer. Y cuando tú tienes a Cristo en tu vida y el Espíritu obra ahí, hermano querido, nunca olvides que fuiste salvo por la sangre de Jesús. Tienes que saber que el que está en ti es mayor. Ahora entendemos un poco más ese versículo. Y dice: mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Hay un poder extraordinario dentro de ti, que si le permites actuar, que si le permites funcionar, será extraordinario tu vida. Permítele a Dios obrar.
permite que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y Cristo sea quien vive en ti. Aleluya. Puedes levantar tus manos un momento. Padre, vamos a tu presencia. Vamos ante ti, Señor, para agradecer. Agradecer, Señor, el que nos haya salvado. Agradecer el que nos haya rescatado. Agradecer, Señor, por el derramar de esa sangre que nos limpia, que nos lava y que nos purifica. Agradecer, Señor, porque tu amor excede a nuestro pensamiento y conocimiento. Porque tu amor ha sido tan grande para con nosotros que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Padre, en esta mañana tu pueblo, tu iglesia ha oído una palabra, Señor, y yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda ordenar en sus pensamientos, Señor, esta palabra. Que pueda, Dios mío, en esta mañana tu Espíritu Santo trabajar de tal manera que sus corazones, Señor, puedan quedar henchidos por la gracia de Dios, sabiendo que tienen al Cristo de la gloria en su interior, que hay un poder sobrenatural, que hay un poder celestial que no es de esta tierra, sino que es de arriba, del reino de los cielos, Señor, que no pertenece a esta tierra, que no hay nada que se le pueda igualar en esta tierra, que viene de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada vida en esta mañana. Sácalos, Señor, de su religiosidad. Sácalos, Dios mío, de su statu quo. Quítalos, Señor, de una mentalidad, Dios mío, pequeña, y llévalos, Dios mío, a ver lo que tú eres para ellos. Oh Dios, tenemos en nuestro interior al Jesús todopoderoso, al Jesús que salva, al Jesús que redime, al Jesús que liberta, al Jesús que sana, al Jesús que resucita a los muertos, al Jesús que puede libertar al hombre de la más grande esclavitud, al Jesús que derrotó la muerte, al Jesús que derrotó al diablo, al Jesús que perdonó mis pecados, al Jesús que me ha dado nueva vida. Oh Jesús, oh Señor, revélate a nuestra vida. Revélate, Dios.